alimento para su pueblo. Y gracias al Señor por este tiempo de adoración. Nos hemos regocijado de veras en cada etapa y pues agradecemos a Dios porque Dios tiene cosas nuevas cada día para nosotros. Amén. Ningún día es igual y las bendiciones de Dios son siempre sorprendentes. Yo les quiero invitar para leer nuevamente el pasaje que leímos ayer. Vamos a continuar con el capítulo 9 del Evangelio según Mateo. Y vamos a estar considerando el verso 16 y 17, pero quisiera leer un poquito unos versos atrás para ver nuevamente el contexto, aunque ya lo hemos hablado, pero quiero que vean en el capítulo 9, cuando usted lo tenga me dice por favor, y quiero leer en el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y sus discípulos, dice, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a orar al Señor y yo quiero que mantengamos en esto, hermanos pastores, hermanos santos. Yo quiero presentar una petición en este pueblo lindo que está. Yo creo en el poder de la oración. Dios es fiel. Y sabe, por 19 años he estado pastoreando una congregación, y perdone que les tenga de pie, pero queremos orar, en Tyler, Texas. Una linda congregación con ustedes, bien, gente que ama a Dios. Y el templo, pues Dios bendijo a la iglesia con un templo así, aparte de que el templo había tenido problemas en estos meses atrás. Vandalizaron el templo, gente entró, hicieron destrozos, rompieron los aires, el aire acondicionado. Hay 19 unidades, no dañaron todas, pero dañaron todo lo que tiene que ver con el templo. Rompieron, la policía estuvo ahí como unas 5 o 6 horas investigando el asunto. Lo que quiero decirle, entonces, tuvimos también la necesidad de estar buscando un nuevo templo, un nuevo lugar, y bueno, hemos estado en oración por eso. Vimos un lugar muy lindo, que creímos que era mucho más conveniente para la iglesia, y tenemos ya un mes y prácticamente estuvimos ahí negociando el asunto. Nos enviaron el contrato, lo firmamos y lo regresamos para que ellos lo firmaran, ya llegando a un acuerdo. Pero resulta que
alguien ofreció más de lo que nosotros estábamos ofreciendo, aunque ya teníamos ahí un trato y un acuerdo. Bueno, pues estas personas prácticamente a través del real estate nos mandaron decir que ellos se inclinaban más por los que ofrecían más. Pues entonces nosotros superamos eso que ellos habían ofrecido, pero ellos ofrecieron otro tanto más, y como es un negocio que nos están comprando con bastante fuerza económica, pues realmente dijimos no podemos seguir en este juego así. Y bueno, con la iglesia, los hermanos que ya habían visto todo, habíamos estado ahí, claro, algo de tristeza hubo en sus vidas, pero yo les prediqué, les hablé recientemente y les dije, dentro de la gramática de Dios, Dios es el que pone el punto final. Solo es Dios quien determina, y también Él conoce todas las cosas. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Así que yo lo único que le pido a Dios es que sea tu voluntad. Pero si es tu voluntad es que ese lugar sea para nosotros, tú tienes el poder de obrar. No importa qué tanto a otros hayan ofrecido, no sé de qué manera, pero Dios obra por senderos misteriosos. Y esa es mi petición, pastores, que me ayuden a orar en esta oración, si es posible, para que Dios haga su voluntad y que Dios rompa toda cadena que el enemigo quiere interponer para que nosotros podamos. Sabe, ahorita también nosotros estamos por estos meses de calor sin aire acondicionado. Realmente no pudimos seguir ahí. Una iglesia bautista nos abrió las puertas para tener cultos en su iglesia y lo estamos teniendo en otro horario. Pues la situación se puso complicada, pero Dios es bueno, los hermanos fueron tan amables y nos facilitaron, pero estoy en esa petición. Así que no sé, mi hermano santo, si pudiera dirigirnos en una oración por eso. Y yo quiero que me apoyen en eso, y ahorita oramos por la palabra y en nuestro corazón el mensaje. Oramos, ya oyeron, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Él todo es posible. Y los que creemos, nada es imposible. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos la petición de tus siervos, Señor, y nos unimos a ellos, Padre, porque ellos ya te presentaron esa necesidad y tú más que nadie la conoces. Antes que nosotros abrimos la boca por una petición, tú ya lo sabes, Dios. Y tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Y tu palabra dice, Señor, que si fuese imposible agradar a Dios. Y tu palabra dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. En el nombre de Jesús, sabemos claramente que tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque qué padre hay de vosotros, dice tu palabra, que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. Por lo tanto, Señor, pedimos un milagro, Señor, solamente un milagro, Padre Celestial. Traemos esa petición de tu siervo y de toda la congregación que él pastorea. Lo traemos aquí a tu altar. Habemos, Señor, más de la promesa. Habemos más de la promesa. Y tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo por una cosa, como creen les será hecho. Escucha a tu siervo, Señor, que está clamando por tu siervo. Escucha a la congregación que está pidiendo por esa petición. Y rogamos misericordia, rogamos piedad, que tú hagas el milagro para la gloria de tu nombre. Y avergonzamos al enemigo de nuestras almas, avergonzamos al diablo, Señor, y todos los que vandalizaron, Señor, ese lugar, Dios mío. Padre, alcánzalos con tu misericordia, alcánzalos por tu bondad. Nosotros los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, y la gloria será siempre para ti. Y al mismo tiempo pedimos por esta palabra poderosa, por este mensaje que vamos a recibir. Usa a tu siervo, Señor, usa a tu siervo, usa tus labios, su mente, su corazón, para que nosotros seamos bendecidos, y de lo que depende de nosotros, abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Le damos gracias a Dios, porque Dios es soberano. Yo siempre he creído que la más grande garantía de nuestra seguridad está en la soberanía de Dios. Vamos a decirle gracias por su palabra. Señor, gracias por esta oración. Pueblo elevado, la recibimos, la tomamos, confiando en tu soberana voluntad. Para ti no hay nada imposible, como se ha dicho. Pero ahora queremos pedirte que esta palabra caiga buena tierra. La palabra no vuelve a ti vacía. Tu pueblo te ha adorado, alabado y también sigue adorándote a través de la escucha de la palabra. Pero hoy nos toca recibir el consejo que tienes para nosotros. Ministra a tu pueblo. Derrama de tu Espíritu Santo. De tal manera, Dios mío, que este derramamiento produzca movimiento y renovación en el ministerio de Dios es amor. Lo hay, pero que constantemente lo necesitamos. Hablamos tu palabra en el nombre de Jesús y atamos toda perturbación, todo ataque y toda estratagema del enemigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupen su lugar, mis amados. Hemos dado lectura a la palabra. Qué hermoso es poder estar juntos adorando a Dios. Sé que quizás el día de ayer me extendí un poco porque quería dar el contexto de este pasaje que me ha bendecido. Sabe que yo me siento desafiado y bendecido cuando hay un tema que tengo que desarrollar y para mí es un aprendizaje, es una bendición, aunque uno constantemente pueda estar en la palabra. La palabra, hermanos, no es como esos libros que lo lee una o dos veces y ya quedó satisfecho. La palabra siempre trae vida y hay una renovación constante. Y la Biblia pues tiene arroyos donde un niño puede jugar, pero también tiene profundidades donde un gigante se puede ahogar. Así que siempre estamos aprendiendo en la palabra. Y esto me ha detenido, me ha bendecido hasta para una serie de reflexiones. Y hoy quiero seguir en continuidad con este tema de expansión bajo presión. De verdad es un tema pensado aquí dentro del concilio Dios es amor y por sugerencias también de nuestros hermanos, ¿verdad? Nuestros hermanos Abelar, hermanos Santos, como hablamos hoy de misiones. Pero queremos continuar, pero ahora es muy importante siempre que entendamos el contexto del pasaje que vamos a hablar, porque un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Hay gente que no quiere estudiar y dice que la letra mata, entonces es solamente ampararse, pero el texto no está hablando nada de esa letra de los libros, está hablando de la ley. Pero cuando queremos agarrar textos así, los acomodamos y salimos totalmente desviados, no. Por eso la importancia del contexto. Y este pasaje, pues básicamente lo que hemos leído ahora de Mateo 9, hemos visto contextualmente, hemos visto cómo el ministerio de Jesús siempre estuvo bajo presión, siempre. Desde aún cuando Él fue dado a luz, cuando Él nació. Mire lo que Satanás hizo, incitó a Herodes para mandarlo matar. Y hizo una matanza terrible de niños. Pero note, siempre ha estado en una situación bajo presión en su desarrollo terrenalmente hablando. En el conflicto que nos ocupa hoy, básicamente Jesús responde a las críticas que se le hicieron, ¿verdad? Las críticas de los fariseos, por ejemplo, por convivir con publicanos y pecadores, como lo hemos visto según los versículos 9 al 13. Está también la crítica que se hace por los discípulos de Juan el Bautista sobre el ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos, nosotros los fariseos, nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan, ¿verdad? Y a ello Jesús responde con diferentes metáforas o figuras retóricas que Él utiliza y que tienen que ver precisamente esas palabras cuando habla
del vino nuevo, o cuando está hablando del remiendo también, ¿verdad? De prácticamente un vestido nuevo en un lugar, en un vestido viejo. Entonces el remiendo nuevo pues daña el vestido viejo y no llegan a servir o a ser funcionales. Así que Jesús responde con estas metáforas o con estas figuras retóricas que de veras son muy ricas y que tienen gran significado en todo ello, ¿verdad? Jesús respondió primero diciendo: los que están de bodas, ¿podrán los que están de bodas estar en luto? No lo explicamos ayer. El vino nuevo en odres viejos y el remiendo nuevo en vestido viejo. Destacando un principio, una de las cosas que queremos destacar o estar viendo en medio de estas metáforas, resalta un principio y otros más que veremos, pero este principio primero es la necesidad de continuidad y renovación en la vida de todos los seguidores de Cristo Jesús. Lo que Jesús está haciéndoles ver a estas personas que le critican y que a la misma vez nos deja una enseñanza y un principio, es que el pueblo de Dios necesita de ese principio de continuidad. No podemos caer en una vida estática y también una vida de constante renovación en la vida cristiana. Así que en las Escrituras vemos que Dios nos llama constantemente a ser fieles a su palabra. Nos invita y nos habla que tengamos cuidado, ¿verdad?, de guardar su palabra. Lo dice a través, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero también nos habla de avanzar. Nos habla constantemente que debemos avanzar en el camino de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros vemos todo esto, nos encontramos a la vez con un principio que es, por un lado, conservar la sana doctrina, conservar esa fe que nos fue dada una vez, ¿verdad?, que fue dada a los santos y que ha llegado a nosotros. Es conservadurismo, y por otro está la renovación constante que nosotros tenemos que llevar adelante. La revelación de Dios es inmutable, es decir, la revelación de Dios no cambia. Y aunque hoy se han escrito tantas cosas atacando la palabra, hemos de entender que la revelación de Dios es inmutable, pero nos llama a nuevas experiencias diarias de la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Mire cómo dice: nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Así que Dios nos llama a nuevas experiencias cada día. No es que nos convertimos y tenemos que repetir siempre lo mismo. La base está lo que hay que conservar, lo que es esencial, que es poderoso, pero también habla de que nosotros necesitamos cada día esta renovación constante, ¿verdad? Nuestra comida espiritual es siempre la misma. Yo recuerdo mucho de un hombre que escribió en internet diciendo que por 20 años él fue cristiano, él se había apartado, dejó la fe y dijo: por 20 años asistí a la iglesia y realmente no sé de qué me sirvieron tantos sermones que escuché, no, ni los recuerdo, pero no sé de qué me sirvieron tantos sermones. Otro hermano que sintió celo de aquello que escribió, él dijo: yo por 20 años he estado casado y mi esposa me ha dado de comer todos los días. Y no les puedo decir que me ha dado de comer cada día, pero gracias a esa comida estoy vivo. Dando a entender que no podemos quizás recordar todo lo que se nos ha predicado, pero eso nos ha dado vida. La palabra tiene poder. Así que, qué hermoso es saber que la comida es la misma, la palabra de Dios. Pero cada mañana es como cada mañana un nuevo alimento. Es como el maná, pero cada día necesitamos un maná
No podemos estar almacenando aquello, pero el maná nuevo que llega constantemente. Y básicamente cuando nosotros vemos esto, al Dios que servimos, no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él dice: yo Jehová, no me mudo. Pero nuestra comunión con Él debe ser nueva cada día. Aunque Él no cambia, nuestra comunión con Él tiene que ser nueva cada día. Dios nos está llamando constantemente a un cambio. Fíjese qué interesante. Dios no necesita cambiar. Por eso es el ser perfecto. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Dios que es perfecto. Él no es más poderoso hoy que ayer. A Dios le aumentó el poder, no hay tal cosa. Dios es más santo hoy que el año pasado, tampoco. Él es perfecto, ya es el sello, ¿verdad?, de esa perfección, de lo que Él es. Aún su nombre, como lo dice, el yo soy, tiene la razón de su existencia en sí mismo. Todos los demás somos seres contingentes, necesitamos de alguien para subsistir, pero Dios no necesita de nada ni de nadie para ser quien es. Él es Dios. Él es Dios. Pero nosotros somos criaturas cambiantes. Nosotros somos seres en proceso de perfección, de desarrollo. Por eso es que constantemente tenemos que estar cambiando. Nosotros tuvo que haber un cambio del año pasado, hoy. No estoy hablando físicamente, pero estoy hablando de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro desarrollo, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, ¿verdad?, transformándonos para ser el nuevo hombre. El apóstol Pablo llegó a decir: no lo he alcanzado todo, ni ya soy perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y fundamentalmente, entonces, cuando vemos esto, Dios nos está hablando constantemente de ello, porque nos dice cosas nuevas. Isaías 41:9 dice: he aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo os anuncio cosas nuevas. En otra ocasión, claro, lo sabemos, ¿verdad?, que Él básicamente: he aquí, yo hago cosa nueva y pronto saldrá a luz. Por eso es que yo les decía ayer, venimos al culto con una expectativa, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Si hay una nueva experiencia, una nueva vivencia, hermano, ni la palabra de Dios, que es su revelación, es aburrida. Muchos creen que la Biblia es aburrida, pero usted quiere encontrar allí algo tipo novelesco, aunque esto es real. Solamente estoy hablando del estilo literario. Usted puede irse y encontrarse, por ejemplo, con Esther o con Ruth, tremendos pasajes que son reales, pero que son en ese estilo que nos lo dejan ver. ¿Quiere usted encontrar sabiduría? Pues ahí están los proverbios. ¿Quiere usted encontrar poesía? Ahí están los salmos. ¿Quiere usted encontrar narrativa o historia? Pues ahí están los libros históricos. ¿Quiere usted encontrar sobre filosofía? Ahí está el Eclesiastés. ¿Quiere usted encontrar algo de romance? Ahí está el Cantar de los Cantares. ¿Quién dijo que la Biblia es aburrida? El aburrido es uno, ¿verdad? Hay que leerla para que ese aburrimiento se vaya. Pues Dios tampoco es aburrido, porque Dios siempre está dando nuevas experiencias a nuestra vida. Hermanos, algunas situaciones críticas, conflictivas y de lucha, como lo que acabo de mencionarles, quiero decirle que Dios nos permite pasar por situaciones adversas para revelarse y mostrarse en una dimensión que no le hemos conocido, porque no conocemos a Dios en su totalidad. Aún llegaremos al cielo y no vamos a conocer a Dios un vistazo así. Nos llevará a la eternidad conocer a Dios. Y como la eternidad no tiene fin, nunca terminaremos de conocer a Dios, pero será una experiencia eterna y maravillosa que ya la hemos empezado a disfrutar en la tierra. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por
Por favor, nosotros llegamos a conocer las cosas que después nos cansan. Va usted a un lugar, a algún paisaje, va usted a ver la naturaleza, un bosque, y lo visita tantas veces que llega y decir, pues ya he caminado por aquí tantas veces que ya no le llama la atención. Es como un juguete con el niño, todos los días quiere su carrito, la niña, la muñeca, pero hay un momento que a la muñeca le falta la cabeza, el brazo, el pie, porque ya le fastidió, ya la conoció. Pero Dios es eterno, aleluya, es inmutable, no cambia. Ese es nuestro Dios. Yo alabo a Dios por la fe cristiana. Doy gracias a Dios por su palabra. El Dios que adoramos, ese es el Dios que adoramos. Él es eterno, Él es infinito, eterno e inmutable. Infinito en cuanto al espacio, no lo puede contener. Eterno en cuanto al tiempo, no hay tiempo para Él. E inmutable, Él no cambia, es el mismo y permanece. Pero nos invita a nosotros. En el libro de Isaías 48:6 dice: desde este momento te hago oír cosas nuevas. En el libro de 2 de Corintios 10, ¿cómo nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Apocalipsis 21:5 dice: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Así que en medio de todo esto podemos encontrar que este equilibrio entre lo eterno y lo nuevo, lo eterno y lo nuevo. Dios es eterno. Para nosotros hay cosas nuevas. Ese tema fue el tema que Esteban dirigió a los judíos que lo apedrearon antes de su martirio, en el capítulo 7 de los Hechos. Él acusa a los judíos de resistir siempre al Espíritu Santo, porque ellos están intentando de hacer avanzar al pueblo de Dios por el camino, Dios por el camino de la fe, pero ellos siempre estaban resistiendo. Dios lleva a su pueblo a avanzar, a caminar, a progresar, pero ellos siempre estaban resistiendo al Espíritu Santo. Básicamente, y de una forma paradójica o contraria, su inmovilismo, es decir, esa quietud reaccionaria, prácticamente en aras supuestamente de la fidelidad a la palabra de Dios. En otras palabras, ellos están diciendo es que nosotros somos ortodoxos. Usted sabe, la palabra ortodoxa, que es la doctrina correcta. Nosotros tenemos la doctrina correcta y así que vamos a pelear por esta doctrina. Que bueno, eso es así. Pero ellos, en aras de eso, se volvieron tan herméticos, tan cerrados, todo lo opuesto a sus antepasados, aquellos judíos que eran idólatras y que Dios trajo juicio por la idolatría. Pero después del cautiverio, este pueblo nunca más volvió a ser idólatra. Dios los curó de la idolatría en el cautiverio y salió un pueblo no idólatra, pero se volvieron todo lo opuesto, rígidos, herméticos, cerrados, de tal manera que no se dieron cuenta cuando llegó el Señor y no pudieron entender la revelación y se cerraron a Él en aras de sentirse que estaban siendo fieles a Dios. Esto les conduce a atentar contra el Espíritu Santo que inspiró la misma palabra. Hoy yo puedo encontrar situaciones así. Encontramos hermosas denominaciones cristianas. Hemos de entender que aunque hay otras agrupaciones cristianas que no son pentecostales, no por eso quiere decir que no sean cristianas, que no sean hijos de Dios, que no amen a Dios. Usted puede leer a Jonathan Edwards, puede hablar de Juan Bunyan y encontrar, era gente que revela un amor tremendo y profundo. Muchos de nosotros hemos sido educados con muchos de sus libros porque son una bendición. Sin embargo, dentro de estas agrupaciones, lamentablemente hay quienes han caído en este asunto de ser tan rígidos. Por ejemplo, cuando hablamos del pueblo pentecostés, recientemente
Quizás usted supo, ¿no?, falleció uno de estos grandes predicadores, un gran defensor de la fe, como fue MacArthur. John MacArthur, que yo tengo un respeto por su persona, su memoria ahora, pero sus libros, tremendo. Un hombre que realmente no era un erudito, y alguien lo criticó una vez y le dijo, ¿verdad?, que sus libros no eran libros eruditos. Y él, en lugar de reaccionar enojado, dijo, bueno, gracias a Dios, porque no lo escribí pensando en eruditos, sino en el pueblo de Dios. Y si ellos me entienden, yo estoy contento por eso. Tremenda respuesta que dio. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, él reaccionó quizás en un poco extremo contra el pentecostalismo, ¿verdad? Y él escribió un libro que se llama Fuego Extraño, que no se lo recomiendo, no se crea, léalo, pero léalo sin dejar de ser pentecostés, por favor, ¿verdad? Pero yo le quiero decir que hay algo saludable en todo ello. A pesar de que no comparto todo lo que él dijo, he aprendido mucho de este hombre, pero lo que quiero decirle, a pesar de que no comparto todo con él, hay cosas tremendas que yo aprendí en todo ello. ¿Por qué? ¿Y por qué estoy mencionando esto? Bueno, lo digo, hermanos, porque así como muchos se han cerrado al pentecostalismo, ¿y saben por qué se han cerrado? Precisamente porque no han comprendido la continuidad de la obra de Dios, y se han cerrado así tanto que se convierten en críticos, y aunque tienen grandes bases, adoran a Dios, son gente realmente respetable, muchas veces se cierran a ese mover. No puede comprenderse el mover del Espíritu de Dios, que empezó desde Hechos 2, pero que continúa hasta la fecha. Es el mismo Pentecostés. Hoy se habla de un nuevo Pentecostés. Pues quiero decirle que el Pentecostés es el mismo que viene de allá, es el mismo Pentecostés que sigue fluyendo. Llegó a parar, pero no ha sido así. Entonces, el conservadurismo milita contra la renovación. Por un lado, tenemos la búsqueda de lo novedoso, es decir, lo cual no hay que confundir con lo que estamos hablando aquí del vino nuevo, con la búsqueda de todo lo que sea novedoso. Muchos lo que buscan es algo que sea nuevo, y lamentablemente, por el solo hecho de esa novedad, a veces nos dejamos llevar. Usted ha escuchado términos como borrachera espiritual, ha escuchado términos como cartografía espiritual, ha escuchado términos como rugidos de león y ladridos de perro. Yo digo, y mucho pueblo pentecostés allá va, abraza todo aquello sin analizar, sin reflexionar. Pararon al pastor de uno de estos, de este movimiento, así, y lo pararon la policía porque zigzagueó y se paró en el mismo estacionamiento de la iglesia donde él iba. Y mire nada más con qué situación sale. Le dijo al policía que estaba en una borrachera espiritual. No sé todos los datos y hasta qué punto realmente a lo mejor estaba no tanto en una borrachera espiritual, no puedo decir eso, pero lo cierto es, ¿cómo podemos salir con una respuesta de esa manera? O la cartografía espiritual, que usted va y así como en la cuestión de medir los terrenos y ver qué tipo de terreno hay, también voy a tal terreno para saber qué tipo de demonio hay acá. ¿Cuándo hizo Jesús eso? ¿Cuándo anduvo Jesús diciendo, vamos a ver esta cartografía? No, cualquier demonio que fuera, de la índole que fuera, él tenía la autoridad y el poder para reprender, y nos dijo también que los demonios vivos se sujetarían en su nombre. Nada más estoy diciendo, hay cosas que la crítica tiene que ayudarnos a reflexionar en todo eso. Otro ejemplo y otro caso que yo veo es en este lugar donde hubo ese avivamiento tremendo. No estoy diciendo que no lo fuera, pero que cayó en excesos. Un hombre ladraba como perro y todo, y alguien fue. Usted sabe, gente que cristiana, que son indagadores, buscadores, y fue ahí para presenciar uno de esos cultos, y vio a ese hombre que ladraba como perro, y se paró, o mejor dicho, estaba corriendo en
en 4 patas y se paró en una columna del templo para hacer sus necesidades como el perro las hace. Y el pastor corrió y lo detuvo. Y el hombre le dijo: oye, ¿cómo no detienes el ladrido del perro y esto sí lo detienes? ¿En qué te basas? ¿Tiene base bíblica el ladrido del perro? ¿Por qué dice esto? Bueno, es que esto es fuera de orden. Y el otro no es fuera de orden, se fija. Lo que estoy tratando de decir en todo esto, nosotros creemos que Dios hace cosas nuevas, pero no todo lo nuevo quiere decir que viene de Dios. Porque nosotros agradecemos a Dios porque tenemos la revelación escrita. Tenemos básicamente el fundamento bíblico y nos hemos de ajustar a la palabra de Dios. La palabra trae cosas nuevas porque es palabra eterna. Sigue dando vida constantemente. Nada más piensa en los huesos secos. Oí palabra de Jehová y aquellos huesos se empezaron a mover y por el Espíritu cobraron vida. Creemos en ese tipo de novedades, en la vida que da, el cambio que el Señor hace en la vida de las personas. Cuidado con ello. Pero estoy simplemente destacando cómo hay muchas veces esa quietud o ese ermitismo que nos impide avanzar a los moveres o al mover genuino y real del Espíritu Santo basado en la palabra de Dios. Un hombre de Dios que fue un líder nacional de las asambleas de Dios, llamado Zimmerman, él dijo que el Espíritu Santo es el río que fluye, pero la palabra es el cauce por donde corre el río. Qué increíble, ¿verdad? El Espíritu, que es soberano, básicamente no hace cuestiones contrarias a lo que Él mismo reveló e inspiró para ello. Así que lo nuevo traído por Jesús no representa una ruptura con la revelación divina. Hay que tomar en cuenta eso. Jesús está hablando de vino nuevo. Está hablando básicamente de algo novedoso, pero no está en ruptura con la revelación divina del pasado, sino que era fiel a ella. El avance era una continuidad, por eso es que hablé de continuidad. Lo primero que se nos enseña es que debe haber continuidad, y Jesús venía algo totalmente nuevo, pero no era contrario a la revelación pasada, pero era un avance en continuidad. Jesús no introdujo lo nuevo aboliendo lo anterior, sino cumpliéndolo. No vine precisamente para abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. La honró de esa manera. Claro, cosas que ya no son funcionales, pero Él está diciendo básicamente que las raíces están ahí. El Evangelio de Jesucristo, el vino nuevo, está firmemente anclado en las promesas y en las sombras del Antiguo Testamento. No entenderíamos el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Usted y yo mucho, si usted leyera Hebreos, no captaríamos Levíticos si no tuviéramos Hebreos. Alguien dijo una vez que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la misma casa, solo que el Antiguo Testamento tiene la luz apagada, pero el Nuevo la tiene encendida, porque hoy tenemos una revelación que Dios en Jesucristo nos vino a dar, y entendemos tanto del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento que tenemos. Los mismos escritores del Nuevo Testamento, me encanta como dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, o esto es lo que dijo Isaías, o lo que dijo Jeremías, para que se cumpliese. ¿Cómo apelaban? Y hay tantos pasajes que se citan en el Nuevo Testamento. ¿Qué estoy diciendo? ¿Hay algo nuevo? Sí hay algo nuevo, pero no está desvinculado de la revelación, de la palabra que Dios ha dado en el Antiguo Testamento. El trabajo maravilloso que aquellos hombres en la revelación. Recuerde usted que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Una gran diferencia es que Isaías habló de la santidad de Dios, Amós habló de la justicia de Dios, Oseas habló del amor de Dios,
y pudiéramos estar hablando diferentes aspectos, pero solamente aspectos parciales de Dios, no en su totalidad. Pero Jesús, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la revelación del Dios invisible manifestado en nuestros días. Dígame si no habrá novedades, dígame si no habrá algo nuevo. Claro que sí. Pero esto nos debe servir a nosotros para tener cuidado con todos estos desvíos que hay. Sin embargo, no debemos bloquear el mover del Espíritu, aun cuando eso sea una novedad, siempre y cuando esté enraizado en la misma revelación de la palabra de Dios. Jesús acusa entonces a los líderes religiosos de no apegarse demasiado a las Escrituras. Al contrario, ellos invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Ustedes han oído ese texto que habla de Escorbán. Escorbán era un juramento que hacían. Es lo que decían ellos: no ayudaban a sus padres, aunque sus padres estuvieran en necesidad. Ellos no los ayudaban porque decían: lo que yo tengo lo hice de promesa a Dios. Es un juramento para entregarlo al templo o a Dios. Así que no te puedo ayudar porque esto está consagrado para Dios. Y Él dice: estás invalidando el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Así que cayeron en eso. Esta enseñanza no es aislada, sino anclada en las raíces de la revelación pasada. No es una excusa para abrir la puerta a lo novedoso sin fundamento. Cuidado con eso, hermanos. Tenga mucho cuidado con eso. Prácticas, creencias que no tienen un fundamento bíblico son sospechosas y deben ser atendidas de veras. Yo creo que este es un mensaje muy importante para nosotros como líderes y pastores y ministros, porque no permitiríamos caer en esas desviaciones como han caído tantos más. Esto es importante. Casi por lo regular, este tipo de efectos que se tienen giran alrededor de una revelación extra, giran alrededor de una personalidad extra y también, pues sí, aparte de Jesucristo, tienen otra personalidad y además llaman tanto la atención sobre sí mismos. Así que recuerde esto: esencialmente, dentro de la Biblia no hay héroes. El único héroe es Dios. Moisés llevó un pueblo, cruzó el mar, tremendo trabajo que hizo, pero fue Dios quien abrió el mar. Fue Dios quien sostuvo al pueblo en el desierto por 40 años. Moisés no hubiera podido avanzar un solo paso sin la intervención de Dios. Y lo mismo aplica para nosotros. Avanzamos, conquistamos terreno, las puertas del enemigo y vamos adelante, no porque seamos héroes o no porque seamos personas superdotadas. Es por la gracia, por el poder del Señor, es por su Espíritu Santo. Por eso Él es quien merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Solo Él, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. En medio de todo esto, bueno, el Señor destaca algunos puntos esenciales, hubiéramos marcado, decir, cuando estoy hablando de estas metáforas o esta comparación que el Señor hace en medio de todo ello. Por un lado está entonces la cuestión del conservadurismo y por el otro el hecho de movernos a donde sea. No, lo hemos dicho. Pero en esa primera metáfora que él habla, y no voy a mencionarlas todas, quizás dos, pero cuando él habla del novio y que la palabra del Señor nos lo dice claro, ¿pueden los que están de bodas o están en luto? De ninguna manera. Pero esa metáfora nos habla del poder de su presencia. Donde Jesús está, hay vida, hay gozo, y no estamos hablando de un gozo pasajero o de una paz pasajera.
Pablo escribió del gozo estando en la cárcel. Y él dijo, gozaos en el Señor. Y otro le digo, regocijaos en el Señor siempre. Por nada estáis afanosos si no se han conocido vuestra petición. En otras palabras, es la presencia. Y es cierto que Jesús, estamos viviendo lo que Jesús habló. El esposo ha sido tomado, el novio ha sido tomado. Pero recuerde usted que Jesús antes de irse dijo, no les dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que dentro de esta enseñanza Jesús hace provisión. Él nos deja no huérfanos, no caminamos solos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Básicamente no hay diferencia, lo voy a decir quizás en forma de función. La obra del Espíritu Santo como consolador la realizaba Jesús. Él era el consolador. Si usted lee el pasaje en San Juan 14 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque ya había uno y era Él. Él era el consolador para sus discípulos. Y nadie más podía venir a hacer las veces de Jesús, solamente el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Así que viene el Espíritu Santo y viene con una función esencial. Él es el que hace real la presencia del Cristo resucitado y la hace real en nuestra vida. Por eso es que podemos hablar, Cristo vive en mí. No es una metáfora, es una realidad. Cristo vive en nosotros. No es una retórica, es la realidad. Cristo vive en el corazón de Jesús. Él hizo esa provisión. Es la gran diferencia con esas enseñanzas y que quisieron detener a Jesús en medio de todo eso. Pero parte de todo ello podemos ver cómo era precisamente bajo esa presión, esa lucha continua que hay en el avance del reino de Dios. Cuando estamos hablando del vino nuevo nos está hablando del reino de Dios, que trae una fuerza transformadora, que cambia a las personas y que requiere estructuras renovadas, cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones mismas. Hay un cambio radical de raíz que el Señor viene. Por eso el crecimiento espiritual y ministerial genera presión, pero esta puede ser sostenida si hay una renovación interior. Jesús, a través de esta enseñanza, sigue confrontando estructuras religiosas rígidas con la realidad viva del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo creo firmemente, y lo veremos más detallado ahorita, pero Jesús vivió bajo presión por los ataques y todo ello. Recuerden Getsemaní, gruesas gotas de sudor como de sangre. Dígame si no había una presión, la tremenda presión que Jesús vivió. De tal manera que oró al Padre y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero en medio de eso digo que no se haga como yo quiero, sino como tú. Sin embargo, la presión del reino de Dios puso en jaque mate los poderes de las tinieblas, porque Él vino y por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios. Lo acusaron de echarlo por Belzebú, príncipe de los demonios, pero dice que a Satanás no le conviene. A Satanás no le conviene echar fuera a los demonios, pero dice, ¿cómo puedes entrar y saquear la casa del hombre fuerte si primero no le atas? Jesús vino trayendo la autoridad del reino de Dios. En este mundo está el reino de las tinieblas, que ha engañado a tanta gente y que la ha sometido a oscuridad y tinieblas y ceguera. Pero vino el reino de Dios y vino precisamente a pelear en la casa del hombre fuerte, que es Satanás.
¿Cómo puedes tú saquear, quitarle el botín que tienen los esclavizados? ¿Cómo puedes quitárselos si primero no lo vences, si primero no lo frenas, no lo derrotas? Y bueno, Jesucristo vino, y aunque está hablando de que ahí, ¿sabe dónde Jesús venció tremendamente? En toda su vida. Su vida fue una vida impecable. Estaba una humanidad real, pero sin pecado. Pero fue en la cruz del Calvario donde Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y potestades, sacólos a la vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz, en sí mismo. Es ahí en la cruz donde Jesús derrota y vence prácticamente los poderes de las tinieblas. Usted puede observar de una manera tan impactante, básicamente, como en el Antiguo Testamento encontramos, hay varios casos de demonología, pero los podemos quizás recordar muy poco, y aún le invito ahorita, piensen unos 5 casos de demonología en el Antiguo Testamento y batallamos para encontrarlos. No que no los haya, sí los hay, pero en el Nuevo Testamento abunda la manifestación de los demonios. ¿Y sabe por qué? Porque se acercó el reino de Dios. ¡Aleluya! Vino para derrotar. ¿Sabe? A Satanás le queda poco tiempo. A Satanás le queda poco tiempo, porque Jesús ya ha vencido. No está por ver si vence, ha vencido, lo ha derrotado, y Él se vuelve contra la iglesia y contra los seguidores, pero no puede hacer nada más. A mí me encanta pensar en Job, aunque estamos hablando de un personaje del Antiguo Testamento, pero que aplica tremendamente a nosotros. Como Satanás llega ante Dios, y mira el concepto que Satanás tiene de Job. Dios le dice con una satisfacción: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y qué dice Satanás? ¿Acaso le sirve Job a Dios de balde? En otras palabras, Job no es honesto, no es sincero, es falso. En el momento que tú quites tu mano de sobre él, te va a blasfemar. Y si no, déjalo en mis manos. Yo me voy a encargar de que blasfeme. ¿Qué hizo Dios? Permitió que... Tremendo, ¿verdad? Me enseña que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios sin el permiso de Dios. Él no puede tocarle ni un cabello sin el permiso de Dios. Así que cuando vienen las crisis o la situación, nada más yo pienso y digo: Dios, tú lo sabías y lo estás permitiendo, y lo estás permitiendo porque tú lo pudiste impedir y pudiste frenar, como lo que acabo de mencionar. Ya teníamos ese terreno casi. Bueno, pero tú lo has permitido por algo. Tú eres soberano, y a los que a ti te aman todas las cosas ayudan para bien, a los que conforme a tu propósito. Y básicamente Dios trae una humillación tremenda a Satanás ahí, porque a través de ello le demostró cómo un ser caído como Job, un ser débil, como una criatura humana tan frágil, pudo serle fiel a Dios en medio de su debilidad, cuando él, estando en perfección, le fue traidor y traicionó al Señor y prácticamente se levantó contra él. Satanás no puede aceptar que usted, una débil criatura como yo, le seamos fiel a Dios, porque Él es traidor y piensa que todos somos traidores. Pero aquí está la clave: es básicamente lo que Jesús vino para ayudar tremendamente. Y encontramos entonces de esta manera que el reino de Dios trae ese poder. Por eso la venida del reino que está operando ya en la iglesia está funcionando, y que los odres nuevos tienen que estar funcionando, y el vino nuevo que está trabajando está en expansión. Estamos en crisis, pero la iglesia también le pone crisis al reino de las tinieblas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia camina victoriosa y triunfante. Y un
tan contrarios al Evangelio, las puertas están bien cerradas, pero dijo el Señor, no van a prevalecer. Un día esas puertas van a caer, como han caído en tantos otros lugares, porque el Espíritu de Dios tiene un ejército que ha levantado, es el Consolador. Así que no estamos muertos. El Señor ha dejado su presencia, este vino nuevo, esta obra del reino, básicamente está en expansión, sigue creciendo, sigue avanzando. El vino nuevo prácticamente es la vida del reino. Nos habla del poder, de la gracia, de la libertad, de la verdad. Este vino fermenta, quiere decir crece, se mueve, es decir, se expande, y se expande bajo presión. Por eso los odres viejos no pueden resistirlo, los sistemas viejos no pueden permanecer, las estructuras caducas no pueden seguir adelante porque no pueden resistir la vida del rey. Grábese bien esto, y lo mencioné ayer y lo vuelvo a mencionar. La vida cristiana no es difícil, es imposible de vivirla sin el poder del Espíritu Santo, sin el Espíritu. Así que cuando estamos hablando de esto, de su presencia, estamos hablando de estos odres, me deja ver algo tan especial. Me deja ver estos odres o este vino nuevo, en odres nuevos, me está hablando de otra característica, no solamente de continuidad, no solamente de renovación, pero me habla también de poder. Fíjese que los milagros que están ahí puestos, usted se da cuenta en el mismo Mateo capítulo 9, habla de aquella mujer, del flujo de sangre. Alguien fue pedirle para que el Señor viniera y ayudara a un hombre porque su hija estaba enferma y después murió. Usted sabe la historia, ahí están los versículos que nosotros podemos ver, 18 al 26, están esas narrativas. Cuando Jesús va a la casa de aquel magistrado, una mujer que también conoce, ella de una manera muy escondida va y toca el manto de Jesús. Bueno, lo que quiero destacar es que este vino nuevo no solamente trae movilidad y expansión en medio de la presión y ejerce presión, aunque haya presión de parte de lo que hemos hablado quizás en otro momento en la mañana, como hay varias cosas que ejercen presión, pero el reino mismo ejerce presión sobre las tinieblas. Pero también nos deja ver el poder. Esa es una de las grandes diferencias, el poder sobre la inmundicia. Podemos ver cómo aquella mujer, mire, esto no está fuera de contexto, es parte de lo que Jesús habló del vino nuevo. Está hablando del vino nuevo en odres nuevos, está hablando de la gran diferencia de esa estructura farisaica y de esa religiosidad que tienen quizás toda una liturgia, como lo expliqué ayer, quizás de alta alcurnia, pero que realmente no cambian ni ellos mismos. Pero el Evangelio, el vino nuevo, tiene poder sobre la inmundicia. Mire, la mujer fue en secreto porque sabe lo que la ley dice. Esa mujer, todo lo que tocara era inmundo. Si se sentaba en una silla, en esa silla era inmunda. En la cama era inmunda. Todo lo que tocara era inmunda. Tenía varios años sufriendo de aquello. Había gastado su dinero en todo ello. Y en medio de la multitud salió y fue y tocó el borde de las vestiduras de Jesús. Y al momento quedó sana. Qué hermoso es como estos odres nuevos, este vino nuevo hace una obra tremenda, porque quizás la mujer porteña, no sabemos, pero se sobreentiende,
humillada por una situación así, Jesús voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Perdonen que en medio de esto ponga algo que me llamó la atención mucho. Me tocó escuchar al predicador que habló sobre esta parte, pero de la parte donde Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Pero con todo respeto digo esto, ¿verdad? Le dice, no sé cómo, si yo no quiero ser impropio, pero era quizás de alguien que no puede hablar bien el español. Habla en inglés y el español, pues aunque es hispano, a veces no lo habla bien, ¿verdad? No se sienta mal si a mí pasa eso. Yo el inglés batallo y digo cosas terribles, contrarias, a veces cuando no, mejor no digo y pido a alguien que me ayude a interpretar. Pero bueno, esta persona predicó y se atrevió a predicar de esto, y él dijo, la mujer dijo: si tan solo tochar el manto de Jesús, seré sana. Y entonces ella fue y tochó el manto de Jesús. Y Jesús le dice: alguien me ha tochado. Y Pedro dice: ¿ves que todos te puchan? Y tú dices: ¿quién me ha tochado? Fíjese, pues sea como sea, y en el idioma que sea, y en la forma